Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 7. Mientras Shuer sujetaba una flor para darle vitalidad antes de ser plantada, después de haber preguntado por el libro de historia del ducado y haber recibido más de 2 historias aburridas de Peten, se preguntaba por qué todos los del ducado que se encontraban ahí la miraban de esa forma. En ese momento, el mayordomo Peten aprovechó el tema recientemente abierto y habló sobre la descendencia del ducado. Señorita Shuer, no puedo expresar cuán feliz estoy de que usted haya llegado al ducado Benglar. Siempre estuve ansioso porque el archiduque no tenía sucesor. Me preguntaba cuándo debería decírselo. Verá, señorita Shuer, yo soy quien debe delegar la sucesión del ducado en nombre de la difunta duquesa. La dulce pelirroja se preguntaba a qué se refería con sucesión. Pero el problema era que ninguno de los ahí presentes sabía que ese matrimonio era un compromiso arreglado, donde probablemente jamás nacería un heredero y futuro sucesor. Solamente Jess lo sabía, y no estaba ahí como para abrirle los ojos al mayordomo. El pobre Peten continuó diciéndole que era un anciano que había estado a cargo de la familia Benglar por generaciones. Solamente quedaba esperar que el gran duque Raygrain correspondiera a los sentimientos de la señorita Shuer para ver prontamente un heredero. Shuer, al caer en cuenta de que no podía hablar al respecto, le dijo que era mejor no hablar de eso, porque aún no había registrado su matrimonio. Así no tendría que hablar de la posibilidad de que no habría un heredero. Le cambió de conversación y preguntó si había estado al lado de la familia Benglar durante la infancia del gran duque Raygrain. El mayordomo le contestó que así era. Él lo vio durante toda su infancia. Inmediatamente, Shuer preguntó cómo había sido la infancia de Raygrain. Es más, quería saber si había retratos de este de niño. Pero Peten, antes de responder lo que le habían preguntado, dijo que para que comprendiera eso, tendría que contarle un poco más de la historia del ducado. Esto alteró a los ahí presentes, que no querían escuchar nunca más sobre la historia del ducado de la boca de Peten. Fue así como Peten procedió a contar una historia interminablemente aburrida. En cuanto a Blengar, se dice que antes de la fundación del Imperio Waker, nuestros antepasados se hicieron un nombre en el continente con sus espadas. Cuando los ancestros empuñaban la espada, el dragón rugía, el cielo se despejaba, la tierra se partía y el mar. El mayordomo proseguía. Era una voz como si estuviera relatando un libro. Un estilo de hablar rápido que transmitía contenido sin interrupción y una pronunciación que se volvía confusa a medida que las emociones se intensificaban al hablar. Los párpados de Shuer temblaron levemente. Sintió como si las palabras de Peten entraban por un oído y salían por el otro. Entonces interrumpió a Peten y dijo: «¡Libro! Será mejor que busquemos un libro». Por supuesto, los libros son los mejores para obtener información objetiva, dijo Peten, pero después continuó con el relato. Shuer concentró su mente forzando a sus tímpanos para obtener la información necesaria de la explicación que pasaba rápidamente. «Solamente pregunté sobre la infancia del archiduque, y eso es lo que debería de escuchar», pensó Shuer. En ese mismo instante, en la zona fronteriza del norte, los caballeros de Blengar, que habían estado subyugando fácilmente, tuvieron que cesar su incursión, debido a que Raygrain, quien estaba al frente, se había detenido abruptamente, posando su espada contra el suelo como si fuera un bastón. Algo le molestaba. Tal vez sería como cuando alguien habla a tus espaldas, o era una conexión mucho más intensa. Se preguntaba. Jess se acercó a Su Alteza y le preguntó si había algún problema. Sin embargo, Raygrain no le respondió. El archiduque pensaba que hasta ese momento no parecía haber nada malo con sus emociones, pero no podía estar seguro porque habían estado agotadas y vacías durante un año. Para Jess era difícil saber qué estaba pensando el archiduque con la cara seria de siempre. Raygrain había utilizado técnicas de espada y rápidamente derrotó a los monstruos. Esto hizo pensar a Jess que tal vez se habían agotado todas sus emociones y por eso se había detenido. Al pálido Jess no se le ocurrió mejor idea que preguntar en voz alta: «Archiduque, ¿se han agotado todas sus emociones?». En ese momento, los caballeros voltearon a ver a su gracia. Todas las miradas eran de preocupación. Jess pensaba que definitivamente algo andaba mal. «Su Alteza, ya que ha pasado un año desde que estuvo aquí,
¿por qué no terminamos rápidamente esta subyugación en esta área y regresamos al palacio?, dijo Jess. Un aliento blanco salió mezclado con la voz severa de Raygrain, respondiendo con un rotundo «¡No!». Después se quedó perdido en sus pensamientos por un momento, como si estuviera recordando algo. Jess se sorprendió al ver a Raygrain con una mirada ligeramente desconocida en sus ojos. Por fin, el gran duque esclareció lo sucedido y dijo: «De repente sentí que algo me estaba molestando. Sentí como si alguien me estuviera llamando». La conexión que tenía con Schwer había llegado a ser de un grado tan alto que ahora podía sentir algo a lo lejos, sin tenerla cerca. Tan pronto como escuchó sus palabras, un pensamiento pasó por la mente de Jess. Solo había una persona que podía hacer este cambio. Estaba seguro. Ese era claramente el resultado de la constante persistencia de Schwer. Sin embargo, Raygrain avanzó ya sin ningún problema y dijo: «Supongo que es por la magia que está usando Relda. Mejor me apresuro». En ese mismo instante en el Palacio Benglar, Peten continuaba: «De ese modo, nuestros antepasados fueron los primeros en utilizar técnicas con la espada». Mientras Schwer pensaba que había pasado aproximadamente 1 hora desde que Peten había empezado con su explicación. Schwer ahora no podía escapar de las historias sobre los siguientes ancestros de la familia Blengar y sus logros con la espada. Podía ver y sentir cómo la energía era drenada lentamente de Shelley y todos los ahí presentes. Así que intentó que todos volvieran en sí y se dirigieran al jardín. «Vamos, levántense todos, anímense, vamos al jardín». Ante sus palabras, los caballeros y Shelley se pusieron de pie, sosteniendo un montón de cestas de flores, como si hubieran estado esperando. Schwer quiso cambiar su propio estado de ánimo, sosteniendo con más agarre una margarita que había estado intentando revitalizar. Pero su mente estaba comprendiendo el porqué de las caras largas al lado de Peten cuando contaba sus historias. Al parecer todo el mundo ya había experimentado eso al menos una vez, y por eso lo habían evitado. En ese momento, un pensamiento salvaje y frustrante cruzó por su mente. «Oh, no. Estoy segura de que esta no será la única vez que escuche las historias de Peten». Se sentía tan decepcionada por haber estado escuchándolo por más de 1 hora, sin poder llegar a oír algo sobre la historia secreta del nacimiento de Raygrain o su infancia, que en signo de frustración y sin darse cuenta, sacudió ligeramente la margarita que estaba en sus manos. Y en ese instante, ¡boom!, saltaron chispas como si hubieran reventado pequeños petardos, y de un segundo a otro, la margarita estaba totalmente quemada. Los caballeros, sorprendidos por lo que había pasado, la rodearon rápidamente. Las sirvientas también se apresuraron a velar por su ama, soltaron las cestas de flores y corrieron hacia ella gritando: «Señorita, ¿está bien?». «Estoy bien», dijo la pelirroja, totalmente tranquila. Les explicó que accidentalmente había utilizado su poder en la flor y ésta terminó explotando. Había sido solo una pequeña chispa. Todos estaban exagerando. No era para tanto, les repetía, intentando calmarlos. Tan pronto como terminó de hablar, los caballeros y Shelley le dijeron con firmeza que, en ausencia del gran duque, ella era la ama y señora de ese lugar, por lo que debían de protegerla y velar por ella. Schwer respondió torpemente: «Vaya, está bien. Cálmense, por favor. No es para tanto. Estoy bien». Al parecer, todo el ducado ya quería y apreciaba mucho a su futura duquesa. Shelley atinó a recordarle con una simple pregunta que pronto Schwer sería parte de la familia Blengar, por lo que no debía de menospreciar las atenciones que ellos tenían hacia ella. «Cuando el archiduque regrese, ¿celebrarán pronto la boda?», preguntó Shelley. Aunque Schwer también esperaba casarse pronto, no hablaba del tema. En ese instante, cayó en cuenta de que al tratarse de una boda, Raygrain tendría que vestir un uniforme especial. Así que le preguntó a Shelley si Raygrain llevaría puesto dicho traje, y Shelley le respondió que así sería. Schwer tenía muchas ganas de verlo vestido así. Por lo general, se usaban uniformes blancos durante las ceremonias nupciales. Cuando pensó en él vistiendo de blanco, siendo Ray una persona que siempre había usado ropa oscura, estaba claro que se vería diferente. Pensó que Raygrain nunca más vestiría un uniforme blanco, así que era algo que no solo tenía que verlo con sus propios ojos, sino que debía de grabarlo para toda la posteridad, con que tendría que conseguir una piedra mágica que grabara todo,
debido a que Relda se estaba quedando en la mansión y a veces iba y venía de la subyugación a través de sus portales. Pensó en buscarlo para pedírsela. «Peton, ¿sabes dónde está Relda?», preguntó la dulce pelirroja. «No lo sé, señorita Schwer. Al parecer no siempre usa la habitación de invitados y a veces está en la subyugación, pero por momentos regresa al palacio». Schwer, que seguía a Peton y a Shelley a distancia, temiendo que pudiera explotar de nuevo la otra margarita que tenía en su mano, vio una túnica azul marino familiar en el jardín fuera de la ventana. «Creo que sé dónde está». «Iré al jardín», dijo Schwer. Antes de que Shelley pudiera decir palabra alguna, Schwer dejó la margarita quemada en la cesta y se dirigió hacia el jardín. «Ya vuelvo», dijo la pelirroja, y salió corriendo al encuentro del arándano renegón. A ver con qué lo engatusaba esta vez para conseguir una piedra mágica que grabara su boda. Lo que Schwer no sabía es que ella pensaba que lo estaba engatusando. Sin embargo, en sí sus flores tendrían muchos usos a futuro y se volverían muy valiosas. Era un día soleado. La nieve se había derretido en los arbustos de los alrededores y el jardín se había llenado del aroma fresco del invierno. Se sentía menos frío que hacía una semana. Sin embargo, al acercarse más y más, Schwer pudo ver que la persona con la túnica azul marino no era Relda, ya que era muy alto para serlo. Schwer se frotó los ojos con las manos mientras corría hacia su jardín. Había alguien ahí que no había sido invitado. Cuando estaba a un paso de esa persona que observaba su rama de camelia, se quedó pensando que era exactamente la misma túnica y el mismo cabello morado, liso y largo que Relda siempre vestía, pero esa persona era demasiado alta como para ser Relda. No era la espalda pequeña del niño que conocía. En ese instante, Relda se dio vuelta y éste le preguntó: «¿Qué haces aquí, Schwer? ¿Por qué vienes cuando yo estoy aquí? ¿No entiendes que yo aún no me puedo acostumbrar a tu presencia?» Schwer no entendía nada de lo que hablaba Relda. Lo único que comprendía era que esa persona de ojos dorados y del mismo tono de voz desagradable era Relda. Al ver que el arándano renegón había crecido rápidamente, Schwer no dijo nada, solamente miró sus propias manos con expresión de asombro, mientras pensaba que había hecho crecer a una persona en lugar de una flor. En ese instante, Relda habló sin rodeos, como si hubiera leído la mente de Schwer. «No he crecido gracias a ti. Así que no lo malinterpretes». Schwer preguntó: «¿Cómo supiste que estaba pensando eso?» Relda le respondió: «Hasta las hormigas que pasan lo saben». Luego le explicó el porqué. «Hay algunos efectos en mi apariencia cuando hago piedras mágicas, pero tendré este aspecto solamente por corto tiempo». Relda, que se había quedado despierto toda la noche, pasó su mano por su largo cabello con un poco de nerviosismo y sacó de un bolsillo de su bata un conjunto de piedras mágicas. Extendió su mano y le dio una pequeña bolsa diciendo: «Bueno, considerando el tamaño del jardín, creo que 4 piedras mágicas deben de ser suficientes». Schwer solamente soltó un «Gracias», a lo que Relda respondió con tono irónico: «Eres tan buena saludando y elogiándome que me has dejado sin palabras», dejando escapar una pequeña risa al final. Schwer comentó que la rama que era el futuro árbol de camelia tenía un día de plantado. Se veía mucho mejor que el día anterior. Acto seguido, le preguntó a Relda si se podía utilizar piedras mágicas para grabar imágenes. Ante semejante descaro, Relda le preguntó si estaba intentando aumentar las peticiones como requisitos. Al ver que Relda hacía hincapié en que estaba aumentando sus peticiones y probablemente se negaría a hacerlo, Schwer alzó la margarita que traía en sus manos para disimular y le dijo: «Ten, te regalo una margarita». A lo que Relda le preguntó: «¿Qué es esto?», mientras miraba la pequeña rama con una flor en plena floración, que brillaba con una luz blanca que no se correspondía con la base del tallo, que estaba marchita y oscura. Schwer, ya frustrada, pero con una gran sonrisa falsa en su rostro, respondió: «¿Un soborno?». Tan pronto como terminó de hablar, se encendió una pequeña chispa en la base de la margarita y luego ¡boom! La margarita había explotado y ahora estaba quemada. La pequeña chispa había llegado a algunos cabellos de Relda, cuyas puntas ahora estaban ligeramente rostizadas. El arándano gigante gritó con el ceño fruncido: «¿Qué?», mientras le arrebataba la margarita de sus manos.
Shuer, que ya veía perdida su causa, intentó apresuradamente hacer su pedido. «Te di una flor, ¿ahora puedes darme a cambio una piedra mágica para grabar imágenes en movimiento?», preguntó descaradamente la pelirroja. A Relda no se le iba nada, sabía bien lo que Shuer estaba haciendo, así que se lo dijo en su cara. «Ahora entiendo por qué el archiduque estaba molesto contigo». «Lo tuyo es todo un talento», añadió el mago. A lo que Shuer respondió con un «gracias», pero fue interrumpida cuando Relda le dejó en claro que no le estaba diciendo un cumplido. El mago añadió: «Shuer, eres una hábil ladrona sin arma blanca. ¿Para qué quieres esa piedra? Si el gran duque está atrapado en el norte todo el año, no habrá ocasión alguna para que la uses». Shuer le dijo que ella registraría y recopilaría las grabaciones de lo que el duque vistiera todos los días. Relda reaccionó de mala forma, furioso. «¡Ropa! ¡Solo por la bendita ropa!», refunfuñó el mago. A lo que Shuer le preguntó si alguna vez había visto al archiduque vestido de blanco, Relda le respondió que no. Entonces, Shuer añadió que la piedra era en especial para el día de su boda, en que Raygrain vestiría de blanco. Relda le preguntó si estaba intentando sobornar a una persona de alto rango como él, con una margarita, para que ella pudiera grabar su vídeo. A lo que Shuer le respondió que solamente era una sugerencia. En ese instante se escucharon los gritos de Shelly a la distancia que le decía que ya habían movido todas las flores. Shuer tenía que retirarse, así que solamente pudo añadir: «Por favor, piénselo detenidamente. Ver repetidamente en un vídeo al gran duque vistiendo ese uniforme de blanco es algo esencial para que yo pueda hacer que las flores de Netri florezcan». Shuer volteó y le dijo a Shelly que ya iba. Con esas palabras se disponía a retirarse, pero Relda la retuvo y le preguntó qué tenía que ver un uniforme blanco con las flores de Netri. Shuer, con una preciosa sonrisa y sonrojada, le dijo que todos los momentos especiales con Raygrain eran la fuente de inspiración de su vida. Relda miró fijamente la margarita quemada que tenía en la mano. Por alguna razón, parecía que Shuer le estaba sonriendo y sentía como si estuviera intoxicado. Raygrain continuaba subyugando como si nada. En un segundo suspiró, mientras el monstruo era cortado en dos, y un líquido desagradable salía disparado de él. Las vestimentas y el rostro de Raygrain estaban llenas de restos de baba verde que salía disparada de los cuerpos de los monstruos que eran subyugados. Por un instante, Raygrain se detuvo. Esto de nuevo alarmó a los que lo rodeaban. El archiduque se limpió el líquido verde con sus manos ásperas, mientras pensaba que al momento de utilizar la espada, podía sentir cómo sus emociones se desvanecían. Incluso en momentos en que una persona normal estaría exhausta, él estaba bien. Si no fuera por el líquido moteado, habría sido indistinguible de la persona que acababa de ir a una misión ayer. Raygrain se preguntaba si era porque había pasado mucho tiempo, pero todo se le hacía familiar y cómodo. Se preguntaba cuál era la razón por la que esa habilidad se transmitía de generación en generación. La operación de represión continuó durante una semana. Después de repetidas batallas, Raygrain sintió que se calmaba. Volvió a hacer una pizarra en blanco. Le nombraron al mago Relda, que en ese momento él estaba cuidando la mansión, pero ante esas palabras, a Raygrain ya no le molestaba oír de él. Estaba claro que toda la irritación que había sentido antes hacia Relda se debía a los sentimientos que Shuer había regresado temporalmente. Tal vez era porque había estado sin emociones durante mucho tiempo, pero definitivamente Raygrain se sentía cómodo en este estado de vacío. «Las emociones son muy problemáticas», pensó el archiduque. «Hay cosas que molestan mucho cuando existen, pero no puedes existir sin ellas», reflexionó. De vuelta en el Palacio Benglar, con el paso del tiempo, el jardín que alguna vez había estado desolado empezaba a teñirse de diferentes colores. «Señorita Shuer, ¿dónde iba esta flor?», preguntó una de las sirvientas. «Esa es una flor que florece en primavera, por lo que está en la zona 4», respondió Shuer, llena de felicidad. «Oh, señor Peten, las dalias son del verano, por lo que están en la zona 3». Shuer había dividido el jardín en 4 áreas principales. Cuando regresaron las fuerzas punitivas, el jardín estaba lleno de flores que habían enraizado y brillaban llenas de vida. Después de ajustar la temperatura con la piedra mágica de control de temperatura, se podía caminar por el jardín incluso usando ropa ligera. Finalmente, Shuer se dio cuenta de por qué las piedras mágicas eran tan preciosas en ese mundo.
Era de no creer ese escenario lleno de flores en pleno invierno. Con tan solo 4 piedras, había logrado que todo el jardín floreciera eficazmente. De hecho, la persona que hizo todo eso posible yacía plácidamente sobre el césped. Vaya, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que quitarme la túnica al estar en el norte, y mucho menos pensar en vivir aquí, dijo el mago Relda. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal. Oye tú, sí tú que estás viendo mis vídeos. ¿Por qué formas parte de ese 60% que no está suscrito? No te hagas, ya te vi. ¡Suscríbete! ¡Apúrate! Que no quieres ver al Michi enojado, y ni se hable de la Karen cuando se enoja. Shame on you. Disculpen, mis queridos Michi Lovers, la RoboKaren se salió de control. Volvamos al manhua. Oye, Shuer, tarde o temprano, las mariposas vendrán y podrán vivir aquí. Para alguien que decía sentir curiosidad por el jardín, Relda no mostró mucho interés por las plantas y flores más que el primer día. De hecho, lo que solía hacer era aparecerse en medio del jardín para hablar con Shuer. Michi, que no se suponía que no estaba acostumbrado a ella y prefería evitarla. No sé qué suele hacer, pero cada vez que sale al jardín, siempre me hace enfadar así, pensaba Shuer, recordando que todos los días tenía que pedir paciencia al cielo. Lo extraño era que ya había pasado más de una semana, y el mago aún no regresaba a su aspecto de niño. Si mal no lo recordaba, este había dicho que solo le tomaría un par de días estar así. Todos los días era lo mismo. Shuer iba a intentarlo de nuevo. «Mago Relda, ¿no necesitas más flores?», le decía mientras pensaba intercambiarlas por la piedra mágica para grabar videos. Tenía que perpetuar la imagen de Raygrain vestido de blanco, como fuera. «No lo sé, puede que sí o tal vez no. Quizás te dé una piedra mágica, quizás no, quién sabe», repetía el mago. Esa actitud estaba hartando a la pelirroja. Shuer pensaba que debía de tener una ceremonia de boda prontamente con Raygrain y por lo menos pedir un cuadro, un retrato pintado de los dos uno al lado del otro. «Arándano antipático, si vas a ponerte así cada vez que te lo pido, ¿por qué rayos sales todos los días al jardín?», pensaba Shuer. En ese momento, el sonido de un cuerno sonó a lo lejos. Este anunciaba el regreso de las fuerzas punitivas. Ante ese fuerte sonido, todos los caballeros esparcidos por el jardín alzaron la cabeza para ver el regreso del gran duque. Shuer, sin poder reaccionar ante tales noticias, simplemente dijo en voz alta: «¿Has vuelto?». Un milisegundo después, ya estaba corriendo a través del jardín para poder ver a su amado archiduque, sorprendentemente siendo más rápida que todos los ahí presentes. Esas dos siluetas se detuvieron apenas escucharon los gritos de Shuer: «¡Archiduque! ¡Archiduque!». Al parecer a la futura duquesa, ya se le había olvidado que una semana y media atrás, ese hombre se había ido sin despedirse. Después de 10 largos días, ante el fuerte grito, Raygrain Blengar se volteó hacia ella con una expresión totalmente en blanco. Esa era una mirada totalmente vacía, que hacía que Shuer sintiera que era un precipicio sin fin, la misma que había visto cuando ella había llegado por primera vez al Palacio Blengar. Ni siquiera se le podía preguntar si estaba cansado, ya que la palabra fatiga perdía sentido alguno ante el pulcro rostro de Raygrain Blengar. El gran duque apartó la mirada de Shuer, miró a su alrededor con atención y habló con indiferencia. Al parecer, la temperatura ha cambiado un poco. Su voz era la misma que antes de irse, pero era como si estuviera hablando con un extraño. Al ver esto, Shuer se dio cuenta de un hecho muy importante que había olvidado. El hecho de que cuando Raygrain blandía la bendita espada Benglar, todas las emociones acumuladas se agotaban, desvaneciéndose hasta dejarlo totalmente vacío. Shuer sintió por un momento el desolado vacío, pero rápidamente se recuperó y dijo: «Está bien, estaba preparada para esto». Ella sonrió más brillantemente de lo habitual y lo siguió mientras él caminaba hacia adelante. «Gran Duque, tengo algo que mostrarte». Shuer prosiguió a explicarle: «Cuando revisé tu agenda y tus horarios, vi que la mayor parte del tiempo te lo pasabas en la oficina a menos que estuvieras subyugando. Y por último, pero no menos importante, detrás del escritorio de la oficina hay una gran ventana». Raygrain solamente replicó que así era,
Al parecer lo conocía muy bien. Pues desde esa ventana puedes ver claramente el jardín sin salir de tu oficina, añadió la pelirroja. Los pasos de Raygrain se detuvieron y sus ojos ya estaban sobre Schwer. Era más que obvio lo que el gran duque estaba pensando. Sintiéndose avergonzada, la transmigrada rápidamente intentó zafarse de esos ojos que ya la juzgaban. «Oh, no tomé nada de tu oficina». Bueno, tal vez una o dos cosas. 4. Sí, solo 4 cosas. No toqué los documentos, solo la silla y algunos adornos que usó el archiduque». «Bien», respondió Raygrain. Inesperadamente, Raygrain no dijo mucho. En cambio, su mirada se dirigió hacia el jardín. Schwer corrió y cubrió los ojos de Raygrain con sus manos para que no pudiera ver. Debido a que Raygrain era muchísimo más alto, Schwer con las justas alcanzaba a cubrir sus ojos. «No, todavía no lo veas», dijo Schwer. Jess, quien había estado al lado del archiduque, suspiró sorprendido al ver el cambio en el jardín. «Nunca pensé que podría haber flores en el norte», dijo el cara pálida. Schwer orgullosamente le dijo que todas eran las flores que le había regalado el gran duque, absolutamente todas. «Son bonitas, ¿verdad?», le preguntó a Jess, que seguía contemplando anonadado. Jess carraspeó como si las palabras que salían de su boca fueran incómodas, y no dijo nada más, fingiendo no haber escuchado nada. Bastó con que Raygrain se parara totalmente erguido para que las manos de Schwer no le llegaran ni a la barbilla. La mirada fría de Raygrain recorrió todo el jardín por un breve momento. Mirando todo el panorama, el duque le preguntó si ese era el jardín que quería mostrarle. Schwer aún no perdía el entusiasmo y pensaba que la vista desde otro punto sería más linda e impactante, así que insistía en que el archiduque subiera hasta su oficina y se asomara a la ventana para que ella se lo mostrara. Raygrain se quitó la ropa de subyugación que era ligeramente pesada camino hacia su oficina. El gran duque decidió complacer de nuevo a la misma Schwer de siempre, esa pelirroja que siempre le pedía cosas molestas, la que no había cambiado ni una pizca en su forma de ser. Apenas llegó al ducado, a Raygrain no le impresionó en lo absoluto ver que había plantas con flores en el jardín en pleno invierno. Para ser sinceros, a él nunca le habían interesado las plantas, y mucho menos los jardines. Según él, ni siquiera estaba lo suficientemente interesado en la dueña de dichas flores, como para saber si era una buena Netri o una mala Netri, ya que se suponía que ambas familias eran rivales. Si tenía en cuenta que el jardín entero fue producto de las flores que él le había regalado, entonces era posible que todo el espectáculo fuera para lucirse. Era obvio, pensaba el duque, no necesitaba mirar nada. Esa mujer era exactamente la misma persona que vio por primera vez con el bendito pollo. Cayó en cuenta de que la persona que había cambiado era él. Todo había regresado al punto de partida, donde Raygrain estaba acostumbrado a sentirse vacío. Las personas respiran todos los días, cada segundo de vida, ese simple hecho es vital, pero nadie es consciente de su propio respirar. No tiene un significado profundo a pesar de ser tan importante, reflexionaba Ray. Para Raygrain, el mundo entero siempre había sido así. Simplemente veo, escucho y vivo conforme con lo que se me fue dado. Cualquier comida deliciosa, cualquier historia conmovedora, incluso el sometimiento cruel y la guerra, eran aire. Ese aire que respirabas, que entraba y salía sin que te dieras cuenta. En ese momento, Raygrain pensó que era afortunado, ya que de cierta forma se había deshecho de todas esas emociones que lo habían estado molestando un poco últimamente. Ya no estaban allí. No había ni rastro de ellas. Estaba llegando a la conclusión que se había acostumbrado a Schwer y que las emociones que le había generado fueron tan fugaces como la misma Schwer. Sin embargo, cuando entró a la oficina, notó algo que era igual, pero extrañamente diferente en comparación con antes de irse a la subyugación. Se quedó mirando fijamente la nueva bandera de Blengar, colgada en la pared, y se preguntó: ¿Es el escudo de la familia Blengar ahora un adorno? Vaya, pensé que solamente se había llevado cosas insulsas de mi oficina. No tenía idea de que terminaría colocando nuevas. Asumo que es el pago como intercambio, dijo Raygrain, mientras esperaba de brazos cruzados apoyado en su escritorio. Miraba de reojo por la ventana,
Pero la señorita Shuer no estaba ahí. Tic, toc, tic, toc. El tiempo pasaba, y Shuer no aparecía. En el rostro de Raygrain ya había una pequeña arruga en su entrecejo. Los sirvientes lo habían instado a que subiera rápido, así que Ray había caminado más rápido de lo habitual. «¿Cuánto tiempo llevo esperando? No puedo dejar de mover mis dedos», se decía Raygrain. En ese momento, una voz débil se escuchó detrás de él. «¡Gran Duque!», era Shuer que le gritaba desde el jardín. Ray se dio vuelta para verla. «¡Gran Duque, mire! ¡Mire!», decía Shuer a todo pulmón. Raygrain rodeó el escritorio y se dirigió hacia la ventana. Shuer estaba de pie en el centro del jardín, moviendo los brazos tan fuertes como podía. Parecía una cría de gorrión intentando alzar vuelo. De repente vio a su archiduque asomarse a la ventana. Cuando lo vio, una sonrisa muy brillante se dibujó en el rostro de Shuer. Entretanto, el gran duque se acercó más a la ventana y la miró fijamente, preguntándose qué iba a hacer. Shuer, consciente de que Ray la miraba, empezó a hacer señales con la mano y luego dio una vuelta. Raygrain pensaba que quería decirle algo, pero no comprendía bien, así que asumió que le estaba pidiendo un vestido nuevo. «¿Estás pidiendo un vestido nuevo?», dijo en voz alta. Ray pensaba que ciertamente, para ser alguien que ostentaba el título de gran duquesa, su atuendo y sus joyas de Shuer eran sencillas. En algún momento tendría que vestir como la gran duquesa que iba a ser. No le permitiría usar ese feo abrigo de invierno que era suyo y que ahora ella llevaba puesto todo el tiempo. Como tenía que ir al centro de todos modos, registrarían el matrimonio y podrían hacer compras. Así matarían 2 pájaros de un solo tiro. Pero en medio de su reflexión, continuó observando detenidamente a Shuer y pensó: «Su cabello rojizo es muy llamativo, es imposible perderla de vista, y sus brillantes ojos dorados a veces pareciera que irradiaran un intenso espíritu de lucha. Aunque sus ojos no eran de un color llamativo, eran muy amables. Había momentos en los que a Ray, la simple existencia de Shuer, le parecía glamorosa, como un milagro hecho realidad. No era muy alta, apenas le llegaba a su pecho, y tenía delgadas muñecas, que tenían menos de la mitad del ancho de sus palmas. Parecían frágiles, como si fueran a quedar enterradas en una fuerte tormenta de nieve. De repente, Shuer interrumpió los pensamientos de Ray, al ver que la reacción de su amado duque no era la correcta. Shuer golpeó con el pie y señaló en todas direcciones, como si dibujara un gran círculo con sus brazos. «¡Gran duque, mira el panorama general!», gritó Shuer. «No sé de qué estás hablando», dijo Ray. «¡Mira todo!», gritó de nuevo la dulce pelirroja. Solo después de escuchar esas palabras, la vista del jardín apareció ante los ojos de Raygrain. Lo que antes había parecido una simple flor, ahora tomaba forma como un gran corazón blanco hecho de flores, y en medio estaba Shuer, dando vueltas. El dobladillo de su vestido ondeaba al unísono de los movimientos de Shuer, mientras ella sonreía y se mostraba muy feliz. Ray sentía que Shuer le estaba confesando su amor. En ese momento, Raygrain sintió como si alguien hubiera dejado caer una dulce gota de agua en su inmensa laguna, que siempre estaba en calma llamada corazón, y que ahora presentaba tantas ondas como el vestido de Shuer. La onda se extendió en un instante, convirtiéndose en una ola de emociones. Pronto pudo sentir la agradable calidez que emanaba el jardín y el fresco aroma de las flores. Se decía a sí mismo que eso era absurdo. Su boca, que siempre había estado rígida, cerrada e inexpresiva, se torció levemente. El archiduque no comprendía ese sentimiento que lo inundaba en ese instante, pero de repente, la transmigrada señaló un pequeño espacio detrás de ella y gritando preguntó: «¿Podemos erigir una estatua del archiduque justo aquí?». Shuer estaba tratando de explicar el sitio donde iría, el tamaño que tendría y demás cosas. Asimismo, pidió permiso para vestir a la estatua. Era bastante difícil gritar a lo lejos, pero ella intentó persuadirlo sin detenerse. «¿Puedo cambiarle de ropa y ponerle una corona de flores a veces?». «Michi, no. Shuer arruinó el momento». Shuer había arruinado el momento. «Está bien si tú mismo quieres vestir a la estatua, pero me gustaría poder ayudarte a hacerlo. ¿Me lo permitirías?». «Michi, no sé tú, pero esto me suena a indirecta». Raygrain, que escuchaba todo, le dijo en voz baja que al final ella siempre hacía lo que quería, así que ¿para qué preguntaba?
Al parecer le gustaba fingir que pedía permiso. Raygrain asintió, y esta vez levantó la voz para responder. «Ya te había dicho que podías hacer lo que quisieras». Cuando le dieron permiso, levantó las manos como cría de gorrión orgullosa de su primer vuelo, en medio de un hermoso jardín que desplegaba una luz brillante. De repente Ray se dio cuenta de que había tantos colores diferentes en el mundo, pero él nunca se había percatado de ellos. Curiosamente, el jardín repleto de flores y la candorosa voz de Shuer escuchándose por todos lados no parecía tan malo. Ante esto, Raygrain dejó escapar una sonrisa con un pequeño suspiro. «¡Te reíste! ¡Te reíste!» «¿No?», preguntaba Shuer. Nuestra dulce pelirroja se lamentaba que su vista no fuera la de un águila. Pudo ver claramente la boca de Ray moviéndose, pero unos segundos después volvió a ver su rostro rígido. La pobre Ojitos de Topacio sintió que había sido una ilusión. Y fue así que nuestra querida Shuer decoró el regreso sano y salvo a casa de su amado archiduque con un evento en el jardín. Cielo azul, casi despejado, ese era el día en que irían al centro para registrar su matrimonio. Mientras la mucama Shelley y el archimago Relda se despedían del gran duque y la futura gran duquesa, esta última, no perdió la oportunidad para recordarles que apenas Raygrain accedió a tener una estatua en el palacio, ella había hecho el pedido, y lamentablemente la dichosa estatua podría llegar antes de que ellos regresaran del centro, por lo que les pedía que la movieran con mucho cuidado, y claro estaba, no debían de hacerle ni un solo rasguño. Es más, Shuer incluso estuvo tentada de pedirle a Relda que hiciera guardia para que nadie tocara la bendita estatua después de colocarla en el jardín, pero felizmente se contuvo. «Por cierto, Berenjena, perdón, archimago, hay algo sobre lo que tengo curiosidad». «¿Por qué te ves como un niño cuando ya eres un adulto?», preguntó Shuer. A lo que la berenjena, el arándano hablante, le respondió que tomaba esa forma para cumplir con las leyes de trabajo infantil. Pero Shuer recalcó que esa ley no se aplicaba a un adulto que aparentaba ser un niño. ¿O sí? En ese instante, Raygrain, que vestía de forma pulcra un bello uniforme, le extendió la mano a Shuer. Los ojos del gran duque ya no estaban vacíos. Había una emoción. Shuer no podía reconocer cuál. Pero Ray no era la misma persona que había regresado de la subyugación. Mientras se dirigían al carruaje, Ray le explicó que Relda tomaba esa forma para dificultar la manipulación que era ejercida por los altos mandos o nobles hacia el archimago. Sencillamente al tener una apariencia infantil, nadie se atrevía a exagerar en las peticiones. Relda chasqueó la lengua brevemente ante las firmes palabras de Raygrain. Antes de subir los peldaños, Shuer le preguntó a Relda si era efectivo el disfraz. En respuesta a la pregunta de Shuer, Relda dijo entrecerrando sus ojos saltones: «No, no lo es. Ese tipo de ahí que llaman Archiduque Blengar ni siquiera siente pena por mí. Es como si me estuviera llamando todo el tiempo. Te apuesto que ni siquiera a ti te llama tan seguido, y tú eres su prometida». Pff, ni que yo fuera su novia para hacerle caso a todas sus peticiones. Al menos el marqués Jenner es de corazón blando. Al hacer contacto visual conmigo, se cohíbe de hacer peticiones. Sería difícil echarme la culpa a mí al no pedir nada, simplemente por verme inocente. ¿No crees? «Ah, es suficiente, ya váyanse», dijo la mora parlanchina, moviendo la mano a manera de despedirlos. «Mientras tanto voy a comer y a jugar en el Palacio Blengar», dijo antes de desaparecer en medio de uno de sus famosos portales de teletransportación. Ambos se despidieron de nuevo de Relda y se marcharon. Se quedaron los dos solos dentro del carruaje. Shuer miró a Raygrain, que estaba sentado al lado de ella, mientras éste observaba el paisaje que cambiaba en la ventana del carruaje. Durante muchos minutos, Shuer observó de cerca la línea de la mandíbula definida y la fría expresión, como era de esperarse. No importaba cuántas veces lo mirara, Ray siempre sería perfecto ante sus ojos. Shuer no podía entender por qué Irina había elegido al príncipe heredero en la novela original, en lugar de elegir a Raygrain. Fue así como se dirigieron al centro del imperio. 8,000 suscriptores y les traigo la siguiente parte. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. No olviden suscribirse y darle like. ¡Chao, chao!